Hola, profe, buenos días. A continuación voy a hablar sobre la literatura uruguaya, la cual ya fue abarcada en la clase sincrónica pasada. Se dieron algunas características en la clase y las cuales voy a retomar y a dar otras que quizás no fueron mencionadas. Para iniciar, este tipo de literatura abarcó muchos poemas, los cuales se copiaban en hojas y eran recitados de memoria. Así que el papel en esta literatura fue primordial porque se hacían en hojas sueltas y se le dio pues un valor importante al papel para poder transmitir estos poemas. La producción poética nació con Bartolomé Hidalgo, el iniciador de la corriente gauchesca que ha llegado hasta nuestros días. Como mencionabas en la clase sincrónica, gauchesca hace referencia a todas las actividades que hacían los campesinos, ganaderos y los cuales fueron mencionados en los poemas, fueron creados gracias a estas actividades. Entonces se le dio una importancia al campesino, digamos, en los poemas. De la mano de Esteban Echeverría y otros escritores argentinos que huyeron del régimen de Juan Manuel de Rosa, llegó a Uruguay el romanticismo. Entonces es así de esta manera como se ve que el romanticismo llega a este país. Se considera el primer poeta romántico uruguayo, Adolfo Berro, que confiere a la poesía romántica un cariz social y político. Entonces es cuando se empiezan a mencionar allí poemas importantes que tienen que ver con aspectos políticos y sociales. Bueno, asimismo, al clasismo, el romanticismo y la poesía gauchesca se sumó el realismo, el cual trata minuciosamente detalles que sucedieron en la época. Así como se decía en la clase, eh, se relataban como momentos importantes que hubieron de los conquistadores en el país y las personas que fueron conquistadas. Entonces relata esas escenas que hubieron. Entre los autores de ese movimiento se destaca Eduardo Acevedo Díaz, el creador de importantes novelas de corte realista. En Montevideo hacia 1900 surge la primera generación literaria que ya ha sido, pues se conoce como la generación del 900, que también fue mencionada en la clase, de gran trascendencia dentro y fuera del país. Sus integrantes que comienzan a publicar hacia el año 1900, por eso su nombre, y en revistas como La Nueva Atlántida, que ya se había mencionado también en la clase, la revista del Salto, Vida Moderna, entre otras, son aún consideradas grandes exponentes de la poesía, la narrativa breve y el teatro. Entonces es como en ese momento que también se le da una importancia, un valor fundamental a la narrativa breve y al teatro que antes no había sido mencionado. Entonces es hablando de la parte literaria que se le da un valor importante dentro de las páginas de las revistas, de los periódicos, ya que era una forma como de que la gente pues se enterara de las obras, de las escenas literarias que estaban exponiendo estos grandes autores y pues esa era una de las formas donde se le daba el espacio para que la gente pudiera acceder a ellas. Quizás no dice tal cual, pero a manera personal pienso que él minuciosamente estaba contando las inconformidades de las personas y pues una de las formas para poderlo hacer era a través de la literatura que se exponía en estas revistas y periódicos. Entonces la gente pues quizás en ese momento sentía que sus problemas, sus inconformidades sí estaban siendo contadas y se estaban dando a conocer en toda la, pues,
por toda la gente y por las personas pues que en su momento estaban como extranjeras y podían acceder a la revista o al periódico y darse cuenta de la realidad del país. Bueno, entre los más recordados sobre la narrativa breve figuran nombres como Javier de Viana, Carlos Reiles, Horacio Quiroga y Ernesto Herrera. Bueno, este autor había sido mencionado también en la clase sincrónica, donde se conoce como un escritor maestro del cuento latinoamericano clásico. Y es una persona que en su momento habló con mucha autoridad eh, en cada uno de sus cuentos, de sus literaturas. Es un hombre también rodeado por la tragedia que vivió en la selva naturalista, donde tiene una importancia o un valor fundamental el hombre y la naturaleza. Entonces también es recordado por este aspecto. Bueno, en tanto también la llamada generación 45, del 45 o generación crítica contó con un grupo de destacados autores que se dedicaron tanto a la producción como a la crítica literaria y a la docencia, ¿sí? Entonces eran personas que ya eran formadas, que realmente estaban enteradas, digamos, de aspectos literarios y no hablaban cualquier cosa, sino que realmente sabían lo que transmitían o compartían por medio de sus escritos. Nació en torno a las figuras de Carlos Quijano, padrino político de la generación, y de Juan Carlos Onetti, padrino literario. Se destacan entre sus autores Mario Benedetti, Idea Vilariño, Carlos Martínez Moreno, Ángel Rama, Carlos Real de Azúa e Ida Vitale, entre otros. Bueno, entre todos los autores que han sido mencionados, pues se cabe resaltar a, a Juan Carlos Onetti, el cual era un escritor muy reconocido, o es un escritor muy reconocido, el cual falleció en 1904, pero que uno de sus aspectos importantes a resaltar fue el compromiso que tenía con su país. Era una persona muy comprometida, una persona que decía lo que sucedía, no se quedaba callada y que además de haber sido director de muchas bibliotecas, promovió también figuras literarias de otros. Realizó relatos cortos, cuentos y él recoge la realidad latinoamericana y las injusticias que pasaban en ese momento. Bueno, algunos de sus escritos importantes está El tiempo de abrazar, Los adioses, Tumba sin nombre, eh, algunos de sus escritos más significativos fueron estos. Bueno, otro aspecto importante a mencionar es la dictadura cívico-militar que abarcó la década de los 70 y la mitad de la década de los 80. Significó una corte trascendental para la literatura uruguaya, ya que muchos autores fueron prohibidos o tuvieron que exiliarse. Sí, no había la libertad de esos escritores en ese momento para poder escribir y más cuando se estaban haciendo críticas con respecto a lo sucedido en el país, a las cosas por las que estaba pasando Uruguay. En 1980 surgió el Grupo 1, conformado por jóvenes poetas con destacada labor performática, entre los que se encuentran Luis Bravo, Álvaro Vuela, Julio Inverso y Andrea Blanque. Bueno, la llegada del siglo XXI trajo una heterogeneidad de estilos, géneros y autores para la literatura uruguaya, entonces fue un siglo eh, que marcó la historia, fue muy importante. Con el incremento de sellos editoriales independientes, el crecimiento de las ferias y exposiciones de libros. Entonces ya en ese momento se podía ver que había libertad de exponer escritos, desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación. Muchos autores encontraron ya la forma de poder manifestarse, ¿sí? Ya sin ningún temor alguno de que pudieran eh, ya atacarlos o bueno, exiliarse.
Bueno, uno de todos estos autores tuvieron aspectos importantes y que valoran la literatura uruguaya, pero uno de los grandes o reconocidos autores es Mario Benedetti, el cual es un intelectual uruguayo más conocido y dentro y fuera de las fronteras de su país, el cual escribió en todos los géneros, en poesía, en novela, en relatos cortos, en teatros y ensayos. Nació en Paso de los Toros, en Uruguay, en 1920. Se educó en el Colegio Alemán de Montevideo y el Liceo Miranda y trabajó como vendedor, taquígrafo, contable, funcionario público y periodista. Por razones políticas, o sea, golpes militares que hubieron en el momento, él debió abandonar su país en 1973 y comenzó un exilio de 12 años por Argentina, Perú, Cuba y España. Él lo designó como de exilio y le dejó profundas huellas vitales y literarias en aquel aspecto. En sus actividades periodísticas se fue desarrollada en diferentes medios. Entonces está el semanario Marcha, revista literaria Marginalia, revista literaria Número de gran prestigio, reconocida allí, periódico El Diario, periódico La Mañana, revista Pelo Duro y La Tribuna Popular. En sus poesías también muy importantes como La Víspera Indeleble, Solo mientras tanto, Poemas de la Oficina, Inventario, La Casa y el Ladrillo, Cotidianas, La Vida, ese paréntesis, entre muchas más poesías importantes de él. Novelas como ¿Quién de nosotros?, la famosa La Tregua, Gracias por el Fuego, La Borra del Café, el cumpleaños de Juan Ángel, que es una novela que se encuentra en versos. Cuentos como Esta mañana, El último viaje y otros cuentos, Montevideanos con y sin nostalgia, eh, en el cual se mencionaba en la clase el verbo nostalgia, que fue inventado por él, que no existe, pero que él le dio vida a esto a través de este cuento. El ensayo, ensayos como sobre artes y oficios, el ejercicio del criterio, la cultura ese blanco móvil, la realidad y la palabra, entre muchísimos más. Teatros como Ida y Vuelta, El Reportaje, Pedro y el Capitán. También tuvo letras de canciones en las cuales se destaca las canciones del Más Acá. Además, sus poemas fueron divulgados por algunos de los cantautores protestas más conocidos de la época, como Pedro Guerra, Luis Pastor, entre otros. Tuvo grandes reconocimientos y galardones, entre los cuales se destacan, fue el director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo. El Consejo de Estado de Cuba le concede la Orden Félix Varela, premio Botet de Bulgaria por su obra poética y ensayística, galardonado en Bruselas por Amnistía Internacional con el premio Llama de Oro por su novela Primavera con una esquina rota. Condecorado con las medallas Santa María por el Consejo de Estado de Cuba, investido doctor honoris causa por la Universidad Alicante y octavo premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Entonces tuvo grandes galardones y honores en su momento. Eh, Cuando pues él fallece, se conoce como el escritor Mario Benedetti, el cual deja huérfana la literatura uruguaya y latinoamericana de sus poetas narradores. Cuando sucede esto, obviamente se siente
el luto, no solamente en Uruguay, sino que en todos los países del mundo, debido a a grandes avances y grandes obras literarias en todos los aspectos mencionados, ensayos, novelas, cuentos, poemas, mmm, que se dieron a conocer en todo el mundo y que obviamente ya solamente quedan los audios, quizás videos, pero que ya pues nuevamente no, esta mente brillante no volverá a crear más obras para que sean conocidas en todo el mundo. Y bueno, esto fue a grandes rasgos la literatura uruguaya y el autor Mario Benedetti. Espero, profe, que pueda acceder a este video. Espero sus comentarios. Muchas gracias. De verdad es muy interesante ir conociendo poco a poco las literaturas de cada país y, y saber que en algún momento tenemos como docentes que abarcar este tipo de literaturas. Muchas gracias.